El silencio revelador. Este silencio sobre el arca en las listas de botín babilónico es uno de los hechos más significativos en todo el misterio. Los escribas bíblicos fueron meticulosos al documentar tanto la pérdida como la posterior devolución de los objetos del templo. Cuando Ciro de Persia permitió la reconstrucción del templo en 538 a.C., el libro de Esdras enumera cuidadosamente los 5.400 objetos de oro y plata que fueron devueltos. Pero el arca nunca aparece en ninguna de estas listas. Hay varias explicaciones posibles para este silencio. Destrucción previa. El arca ya había sido destruida o perdida antes de 586 a.C., posiblemente durante el saqueo de Sisac en 926 a.C., o durante algún otro momento de crisis. Ocultamiento exitoso. Sacerdotes leales escondieron el arca antes de la invasión final, pero el conocimiento de su ubicación se perdió con su muerte durante la destrucción y el exilio. Destrucción por profanación. Los babilonios la destruyeron deliberadamente, pero los escribas judíos, no pudiendo soportar registrar tal profanación, simplemente omitieron mencionarla. Fundición del oro. Los babilonios podrían haber fundido el oro del arca junto con otros metales preciosos del templo sin reconocer su significado especial. La mayoría de los historiadores modernos consideran que la explicación más probable es que el arca fue destruida en algún momento entre su última mención, bajo Josías, 609 a.C., y la destrucción del templo, 586 a.C., con su oro fundido como parte del botín de guerra. El segundo templo, el lugar santísimo vacío. Cuando los exiliados judíos regresaron de Babilonia bajo el decreto de Ciro el Grande en 538 a.C., reconstruyeron el templo de Jerusalén. El segundo templo fue dedicado en 515 a.C., pero era una estructura más modesta que el templo de Salomón. Los ancianos que habían visto el primer templo lloraron al ver el nuevo edificio, según Esdras 3:12. Pero la diferencia más significativa no estaba en el tamaño o esplendor exterior, sino en el corazón mismo del templo. El lugar santísimo estaba vacío. No había arca de la alianza. Fuentes judías posteriores, particularmente el Talmud, confirman explícitamente esta ausencia. El tratado Yoma del Talmud babilónico enumera 5 cosas que faltaban en el segundo templo: el arca, el fuego sagrado, el Shekinah, presencia divina, el Espíritu Santo de profecía y los Urim y Tumim. El sumo sacerdote continuaba entrando al lugar santísimo en el día de la expiación, Yom Kippur, pero ahora rociaba la sangre del sacrificio sobre una piedra que marcaba donde había estado el arca. Esta piedra, llamada Eben Shetía, o piedra fundamental en la tradición judía, se convirtió en el nuevo punto focal del ritual más sagrado del judaísmo. Esta ausencia del arca en el segundo templo es un hecho histórico establecido y universalmente aceptado. Cuando Herodes el Grande renovó y expandió masivamente el templo, comenzando en el 20 a.C., creando la estructura magnífica que conoció Jesús y que fue finalmente destruida por los romanos en el 70 después de Cristo, el lugar santísimo permaneció vacío. Las teorías sobre el paradero del arca. La teoría etíope, Axum y la tradición del Quebra-Nagast. Una de las teorías más románticas y persistentes sobre el arca la sitúa en Etiopía, específicamente en la ciudad de Axum. Esta teoría está enraizada en la tradición etíope ortodoxa y documentada en el Quebra-Nagast, un texto etíope del siglo XIV que narra la historia nacional y religiosa de Etiopía. La historia tradicional. Según el Quebra-Nagast, el arca llegó a Etiopía a través de Menelik I, el supuesto hijo del rey Salomón y la reina de Saba. La historia cuenta que la reina de Saba, gobernante de un reino que algunos identifican con Etiopía o Yemen, visitó a Salomón en Jerusalén. Durante esta visita, Salomón la sedujo y ella dio a luz a Menelik. Cuando Menelik creció, viajó a Jerusalén para conocer a su padre. Salomón lo recibió con honor y quiso que permaneciera en Jerusalén,
pero Menelik insistió en regresar a su tierra. Según la leyenda, antes de partir, Menelik o algunos de sus acompañantes robaron el arca del templo sustituyéndola con una réplica. Salomón, al descubrir el robo, lo interpretó como voluntad divina y no intentó recuperarla. La situación actual. Hoy, la Iglesia Ortodoxa Etíope afirma que el arca se encuentra en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum. Está custodiada por un guardián virginal llamado el Guardián del Arca, que es designado de por vida y nunca puede abandonar el recinto de la iglesia. Se supone que es el único ser humano que puede ver el arca. Cada iglesia ortodoxa etíope contiene una réplica del arca llamada Tabot, que se considera esencial para la consagración de la iglesia. Durante la fiesta de Timkat, Epifanía etíope, estas réplicas son llevadas en procesión, envueltas en telas elaboradas, en una de las ceremonias más coloridas y significativas de la fe ortodoxa. Análisis crítico. Los historiadores y arqueólogos mantienen un escepticismo considerable sobre esta teoría por varias razones. Cronología problemática. El Kebra Nagast fue escrito en el siglo XIV, más de 2000 años después de los eventos que describe. Es claramente un texto de propaganda nacional diseñado para establecer la legitimidad de la dinastía salomónica etíope que reclamaba descender directamente de Salomón y David. Anacronismos históricos. La historia contiene numerosos anacronismos. La identificación de la reina de Saba con Etiopía es altamente cuestionable. La mayoría de los eruditos sitúan el reino de Saba en el sur de la península arábiga, Yemen moderno, no en Etiopía. Además, no hay evidencia arqueológica o textual de contacto significativo entre Israel y Etiopía durante el período del primer templo. Ausencia de evidencia antigua. No existe ninguna mención de esta tradición en fuentes antiguas, ni judías ni cristianas, anteriores a la era medieval. Si el arca hubiera sido llevada a Etiopía en la época salomónica, esperaríamos encontrar alguna referencia en los extensos textos bíblicos, apócrifos o en escritos de historiadores como Josefo. Imposibilidad de verificación. El hecho de que nadie externo pueda examinar el objeto custodiado en Aksum hace imposible cualquier verificación. Varios investigadores, periodistas y dignatarios han solicitado permiso para verla, siempre denegado. Esta política de secreto total, aunque comprensible desde una perspectiva religiosa, es problemática desde una perspectiva histórica y arqueológica. Consideraciones teológicas. Algunos eruditos señalan que si Salomón realmente descubrió que el arca había sido robada, la respuesta más probable habría sido una persecución inmediata y guerra, no aceptación pasiva. El arca era demasiado central para la identidad y legitimidad religiosa de Israel como para que su pérdida fuera simplemente aceptada. Sincretismo religioso. La veneración etíope del arca parece mostrar influencias tanto cristianas como judías, pero posiblemente incorporadas en épocas muy posteriores. Etiopía se convirtió al cristianismo en el siglo IV después de Cristo, y su judaísmo únicamente es objeto de debate académico en cuanto a su origen y antigüedad. La teoría del monte del templo, túneles y cavernas secretas. Otra teoría popular sostiene que el arca permanece escondida en algún lugar debajo del monte del templo en Jerusalén, posiblemente en túneles secretos o cámaras construidas específicamente para este propósito. El fundamento de la teoría. Esta teoría se basa en la lógica de que sacerdotes leales, al ver la inminente invasión babilónica, habrían escondido el arca en el lugar más seguro posible, dentro del mismo complejo del templo, en cámaras subterráneas secretas. El monte del templo es conocido por tener numerosos túneles, cisternas y cavidades, muchas de las cuales permanecen inexploradas. Exploraciones históricas. A lo largo de la historia, varios grupos han intentado explorar bajo el monte del templo. En el siglo XIX, Charles Warren, un ingeniero británico, excavó extensos túneles alrededor y debajo del monte del templo, mapeando gran parte de la infraestructura herodiana. Aunque descubrió túneles impresionantes y estructuras antiguas, no encontró evidencia del arca. En la década de 1980, Yehuda Getz, rabino del Muro de los Lamentos, dirigió exploraciones en túneles debajo del monte del templo. Según algunos relatos no confirmados, su equipo descubrió una cámara sellada que él creía podría contener el arca. Sin embargo, cuando las autoridades musulmanas del monte del templo descubrieron las excavaciones, las detuvieron inmediatamente, sellando los túneles con concreto. El incidente casi provocó violencia interreligiosa. Análisis académico. ¿Qué dicen los expertos?
El consenso histórico. La gran mayoría de historiadores, arqueólogos bíblicos y expertos en el antiguo Cercano Oriente convergen en una conclusión que, aunque menos dramática que las teorías de tesoros escondidos, es la más consistente con la evidencia disponible. El Arca de la Alianza fue muy probablemente destruida durante las invasiones y saqueos que sufrió Jerusalén entre los siglos 9 y 6 a.C. El profesor Dr. Dan Bahat, arqueólogo israelí especializado en Jerusalén, ha declarado que las posibilidades de encontrar el arca son casi nulas. En su opinión, basada en décadas de investigación arqueológica, el arca probablemente fue destruida durante alguno de los numerosos saqueos del templo. El arqueólogo Dr. Israel Finkelstein, de la Universidad de Tel Aviv, uno de los expertos más prominentes en arqueología bíblica, considera que si el arca existió como objeto físico, algo que algunos académicos cuestionan, fue casi con certeza destruida por los babilonios. El oro habría sido demasiado valioso para preservarlo intacto, y los conquistadores antiguos rutinariamente fundían objetos preciosos capturados. El Dr. Aren Meir, director de las excavaciones en Tel Es-Safi, la antigua Gat filistea, señala que los conquistadores antiguos rara vez preservaban los objetos religiosos de los pueblos vencidos. La práctica estándar era destruir o profanar deliberadamente los símbolos religiosos del enemigo como demostración de la superioridad de los propios dioses. Razones para el escepticismo académico. Los académicos mantienen escepticismo hacia las teorías de supervivencia del arca por varias razones sólidas. El silencio de las fuentes. La ausencia total del arca en los inventarios del Segundo Templo y en toda la literatura del periodo del Segundo Templo es extraordinariamente significativa. Si el arca hubiera sido exitosamente escondida con conocimiento de su ubicación, esperaríamos al menos tradiciones tempranas sobre su paradero. En cambio, el silencio es casi total hasta la aparición de leyendas medievales. La naturaleza del oro. El arca estaba recubierta de oro puro, dentro y fuera, y la tapa era de oro macizo. En la antigüedad, el oro era extremadamente valioso. Los conquistadores babilónicos eran sistemáticos en saquear metales preciosos. Es altamente improbable que, si encontraron el arca, la hubieran dejado intacta simplemente por su significado religioso para los judíos. Precedentes históricos. Conocemos numerosos casos de tesoros de templos antiguos que fueron saqueados, con sus metales preciosos fundidos. No hay razón para pensar que el arca habría sido una excepción. De hecho, el hecho de que otros objetos del templo fueran llevados a Babilonia, eventualmente devueltos por Ciro, pero el arca no, sugiere fuertemente que fue tratada de manera diferente, probablemente destruida. La teología del judaísmo postexílico. El judaísmo que se desarrolló después del exilio babilónico cambió significativamente. Se volvió menos centrado en objetos físicos y más enfocado en la Torá, la ley escrita, la sinagoga y la oración. La ausencia del arca en el Segundo Templo no impidió el desarrollo de una religión judía vibrante y significativa. Este hecho teológico sugiere que la comunidad judía temprana aceptó la pérdida del arca como permanente. Perspectivas alternativas minoritarias. Algunos académicos mantienen posiciones ligeramente diferentes. La hipótesis de ocultamiento. Un pequeño número de investigadores considera plausible que sacerdotes leales escondieran el arca antes de la invasión final babilónica, pero que el conocimiento de su ubicación se perdió con las muertes y el exilio que siguieron. Esta posición reconoce la posibilidad teórica, mientras admite que la recuperación es probablemente imposible. Cuestionamiento de la existencia histórica. Algunos académicos más escépticos, particularmente aquellos de la escuela minimalista de arqueología bíblica, cuestionan si el arca existió alguna vez como objeto físico. Sugieren que podría haber sido una invención literaria
o que las descripciones bíblicas son proyecciones retroactivas de objetos del periodo monárquico tardío. Esta es una posición minoritaria, pero respetada en algunos círculos académicos. El significado del misterio. ¿Por qué importa el arca? Más allá de la cuestión histórica de su paradero, vale la pena considerar por qué el arca continúa fascinando a tantas personas casi 3 milenios después de su desaparición. Significado religioso continuo. Para judíos, cristianos y musulmanes, el arca representa la presencia tangible de lo divino en el mundo material. Su pérdida simboliza la distancia entre la humanidad y Dios, mientras que las esperanzas de su redescubrimiento representan anhelos de restauración espiritual. Símbolo de continuidad histórica. El arca conecta el presente con los orígenes del monoteísmo bíblico. Su búsqueda es, en cierto sentido, una búsqueda de conexión con las raíces de la civilización occidental y las tradiciones religiosas que han moldeado nuestra cultura. El atractivo del misterio. En una era de información instantánea y satélites que pueden fotografiar cada centímetro de la Tierra, el arca representa uno de los últimos grandes misterios sin resolver. Hay algo profundamente humano en nuestra fascinación con lo desconocido. Lecciones históricas. El misterio del arca también ofrece lecciones valiosas sobre cómo interpretamos la historia y la evidencia, la importancia del pensamiento crítico. Las diversas teorías sobre el arca demuestran la importancia de evaluar críticamente las afirmaciones, distinguiendo entre evidencia sólida, especulación razonable y pura fantasía. Respeto por la complejidad histórica. La historia antigua es compleja y frecuentemente incierta. Aceptar que algunas preguntas no tienen respuestas definitivas es parte de la madurez intelectual. La intersección de fe y evidencia. El caso del arca muestra cómo la fe religiosa y la investigación histórica pueden informarse mutuamente sin necesariamente estar en conflicto. Las personas de fe pueden mantener creencias sobre el arca mientras aprecian las limitaciones de la evidencia histórica, y los historiadores pueden investigar respetuosamente objetos de significado religioso. Conclusiones. ¿Qué sabemos realmente? Después de examinar exhaustivamente la evidencia histórica, arqueológica y textual, podemos establecer las siguientes conclusiones con diversos grados de certeza. Hechos establecidos. El arca está documentada en textos bíblicos que describen su construcción, uso y eventual desaparición del registro histórico. La última mención confiable del arca ocurre durante el reinado del rey Josías, 640 a 609 a.C., cuando ordenó su retorno al templo. El segundo templo no contenía el arca, un hecho confirmado por múltiples fuentes antiguas, incluyendo el Talmud y escritores como Josefo. No existe evidencia arqueológica verificable de la supervivencia del arca en ninguna ubicación propuesta. Conclusión más probable. Basándose en la evidencia disponible, la explicación más parsimoniosa y consistente con los hechos conocidos es que el arca fue destruida en algún momento entre 609 a.C., última mención bajo Josías, y 586 a.C., destrucción final del templo. El escenario más probable es que fue capturada durante una de las invasiones babilónicas y su oro fue fundido junto con otros metales preciosos del templo. Los babilonios eran meticulosos en extraer valor de los territorios conquistados, y el oro del arca habría sido demasiado valioso para dejarlo intacto. Alternativamente, podría haber sido destruida durante un saqueo anterior, posiblemente por Sisac de Egipto en 926 a.C., o durante los reinados de reyes apóstatas que profanaron el templo. Posibilidades remotas. Es teóricamente posible, aunque improbable, que sacerdotes escondieran el arca antes de la invasión final, pero el conocimiento de su ubicación se perdió con las muertes y deportaciones masivas que siguieron. El arca sobreviva en alguna ubicación no investigada, aunque décadas de arqueología en toda la región hacen esto cada vez menos probable. Lo que podemos descartar. Con considerable confianza, podemos descartar la teoría etíope,
No hay evidencia histórica de que el arca fuera llevada a Etiopía en la época salomónica. La tradición del Kebra Nagast es claramente legendaria y data de muchos siglos después de los eventos que describe. Teorías extravagantes. Las afirmaciones de que el arca está en Irlanda, Zimbabue, bajo el Golgota o en otros lugares exóticos carecen completamente de fundamento histórico o arqueológico. Descubrimientos inminentes. A pesar de afirmaciones periódicas en medios sensacionalistas, no hay evidencia creíble de que alguien esté cerca de descubrir el arca. Reflexión final. El valor del misterio. El Arca de la Alianza probablemente permanecerá como un misterio sin resolver, pero quizá haya valor en esto. El misterio nos invita a reflexionar sobre cuestiones más profundas: la naturaleza de lo sagrado, la relación entre lo material y lo espiritual, el significado de la pérdida y la memoria histórica. Para las personas de fe, la ausencia física del arca no disminuye su significado espiritual. El judaísmo floreció durante 2000 años sin el arca. El cristianismo se centra en Cristo como el verdadero propiciatorio. El Islam venera la historia del arca mientras mira hacia adelante. Para los historiadores y arqueólogos, el arca representa las limitaciones de nuestro conocimiento del pasado antiguo. Hay vacíos en el registro histórico que quizá nunca podamos llenar completamente. Esto requiere humildad intelectual y apertura a la incertidumbre. Y para todos nosotros, creyentes y escépticos por igual, el misterio del arca nos recuerda que la historia humana está llena de pérdidas irreparables. Civilizaciones enteras han desaparecido, bibliotecas han ardido, tesoros invaluables se han perdido para siempre. El arca es solo uno de muchos recordatorios de que el pasado es, en última instancia, irrecuperable, conocible solo imperfectamente a través de los fragmentos que sobreviven. La búsqueda del arca continúa en algunos círculos, impulsada por fe, esperanza y curiosidad. Mientras esa búsqueda se realice con rigor intelectual, respeto por la evidencia y sensibilidad hacia la importancia religiosa del objeto, puede contribuir a nuestra comprensión del mundo antiguo, aunque nunca resulte en el descubrimiento del arca misma. El verdadero tesoro no puede ser el objeto físico, sino lo que aprendemos sobre nosotros mismos, nuestra historia y nuestras creencias en el proceso de buscarlo. ¿Te fascinó esta historia? Si disfrutaste este profundo análisis sobre uno de los misterios arqueológicos más grandes de la historia, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más contenido sobre misterios históricos, arqueología bíblica y civilizaciones antiguas. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué teoría te parece más convincente? ¿Crees que el arca fue destruida o aún existe en algún lugar esperando ser descubierta? ¿Conoces alguna otra teoría que no hayamos cubierto? Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos, donde exploraremos otros enigmas fascinantes como la ubicación de la tumba de Alejandro Magno, los manuscritos perdidos de la Biblioteca de Alejandría, el verdadero emplazamiento del Jardín del Edén, los misterios sin resolver del Mar Muerto. Comparte este video con amigos interesados en historia, arqueología o misterios antiguos. El conocimiento se multiplica cuando se comparte. Síguenos en nuestras redes sociales, enlaces para contenido exclusivo, actualizaciones sobre descubrimientos arqueológicos recientes y debates en vivo sobre estos fascinantes temas. Y recuerda, la historia no son solo hechos del pasado, es la búsqueda continua de comprender quiénes somos y de dónde venimos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Nos vemos en el próximo video, exploradores del pasado. Realidades arqueológicas y políticas. La exploración arqueológica bajo el Monte del Templo enfrenta obstáculos casi insuperables que convierten esta teoría en prácticamente imposible de verificar en el futuro cercano. El Monte del Templo es uno de los sitios más sensibles política y religiosamente en todo el mundo, siendo sagrado para 3 religiones principales. Actualmente, el Monte del Templo está bajo la administración del Waqf Islámico de Jerusalén, aunque Israel mantiene la soberanía sobre el sitio desde 1967. Cualquier excavación arqueológica requeriría la aprobación tanto de autoridades israelíes como del Waqf,
algo prácticamente imposible dada la tensión política actual. El sitio alberga la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. Complejidades estructurales. Además de las restricciones políticas, existen razones técnicas que complican cualquier exploración. El monte del templo ha sido reconstruido y modificado múltiples veces a lo largo de más de 2000 años. Herodes el Grande expandió masivamente la plataforma en el siglo I a.C., creando enormes estructuras de soporte que alteraron fundamentalmente la topografía del sitio. Los omeyas construyeron la cúpula de la roca en el siglo VII después de Cristo. Los cruzados hicieron modificaciones en el siglo XII, y los mamelucos y otomanos añadieron más estructuras posteriormente. Las cisternas y túneles bajo el monte son numerosos, pero en su mayoría datan de períodos posteriores al primer templo. Identificar estructuras del período salomónico sería extraordinariamente difícil, incluso con acceso completo, que no existe. Muchas de las cavidades subterráneas han sido rellenadas, colapsadas o modificadas a lo largo de los siglos. Tradiciones rabínicas. Algunas tradiciones rabínicas apoyan la idea de que el arca fue escondida debajo del templo. El Talmud, Shekalim 6, 1-2, menciona que un sacerdote, mientras trabajaba en el templo, notó que una piedra del pavimento era diferente. Cuando comenzó a investigar, murió antes de poder revelar su descubrimiento, lo que fue interpretado como una señal de que había encontrado el lugar donde el arca estaba escondida. Otra tradición sostiene que el rey Josías, previendo la destrucción del templo, ordenó que el arca fuera escondida en cámaras secretas construidas por Salomón específicamente para este propósito. Esta versión aparece en fuentes rabínicas medievales, pero no tiene respaldo en textos bíblicos o históricos antiguos. Evaluación crítica. Aunque es imposible descartar completamente esta teoría, dado que no se puede excavar el sitio, varios factores la hacen poco probable. La destrucción babilónica fue sistemática y completa. Es difícil imaginar que sacerdotes pudieran esconder exitosamente un objeto tan grande y pesado. El arca con oro macizo pesaría varios cientos de kilogramos, mientras la ciudad estaba bajo asedio y posteriormente siendo demolida. Si el arca hubiera sido escondido por orden oficial, esperaríamos algún registro de esto en los textos bíblicos o en tradiciones tempranas. El silencio total en fuentes del período del Segundo Templo es llamativo. Finalmente, incluso si hubiera cámaras secretas del período del Primer Templo, la probabilidad de que permanezcan intactas y sin descubrir después de 2000 milenios de construcción, destrucción y reconstrucción es extremadamente baja. La teoría de Jeremías, el Monte Nebo. Una de las teorías más antiguas sobre el destino del arca proviene de un texto apócrifo del siglo II a.C., el segundo libro de Macabeos. Esta teoría ha capturado la imaginación popular, pero enfrenta serios problemas de credibilidad histórica. El relato de 2 Macabeos. Según 2 Macabeos 2, 4-8, el profeta Jeremías, siguiendo una revelación divina, tomó el arca, la tienda del encuentro, el tabernáculo y el altar del incienso y los llevó al monte donde Moisés había contemplado la tierra prometida antes de morir, el monte Nebo, en lo que hoy es Jordania. El texto describe cómo Jeremías encontró una cueva en la montaña y depositó allí estos objetos sagrados, sellando la entrada. Cuando algunos de sus compañeros intentaron marcar el camino para poder encontrarlo nuevamente, Jeremías los reprendió, declarando que el lugar permanecería desconocido hasta que Dios reuniera nuevamente a su pueblo y les mostrara su misericordia. Solo entonces, según la profecía, la gloria del Señor se manifestaría nuevamente con la nube, como ocurrió con Moisés y cuando Salomón dedicó el templo. El Arca de la Alianza representa uno de los enigmas arqueológicos y religiosos más cautivadores de la historia humana. Este objeto sagrado, descrito en textos bíblicos con detalles extraordinarios, ha inspirado expediciones, teorías, películas y debates académicos durante siglos. Su desaparición del registro histórico ha generado incontables especulaciones sobre su paradero, desde teorías académicas respaldadas por evidencia hasta leyendas románticas que capturan la imaginación popular. Para comprender verdaderamente el misterio del arca, debemos primero entender qué era este objeto.
su significado religioso y cultural, su historia documentada y, finalmente, analizar críticamente las diversas teorías sobre su desaparición. Este análisis se basa en evidencia histórica, arqueológica y textual, separando cuidadosamente los hechos establecidos de las especulaciones y leyendas. Descripción y significado del arca. Características físicas según fuentes bíblicas. El Arca de la Alianza se describe con notable precisión en el libro del Éxodo, capítulos 25 y 37. Según estos textos, fue construida durante el éxodo de Egipto, bajo la dirección divina transmitida a Moisés en el monte Sinaí. Las especificaciones indican que se trataba de un cofre rectangular de madera de acacia, recubierto completamente de oro puro, tanto por dentro como por fuera. Las dimensiones proporcionadas son aproximadamente 131 centímetros de largo, 79 centímetros de ancho y 79 centímetros de alto, utilizando el codo hebreo como medida estándar. La tapa del arca, conocida como el propiciatorio o caporet en hebreo, era una plancha sólida de oro puro. Sobre esta tapa se encontraban 2 querubines también de oro, trabajados a martillo, con sus alas extendidas hacia arriba y cubriendo el propiciatorio, mientras sus rostros se miraban uno al otro, inclinados hacia abajo. El arca contaba con 4 anillos de oro, uno en cada esquina, a través de los cuales se insertaban varas de madera de acacia recubiertas de oro. Estas varas nunca debían ser removidas y servían para transportar el arca sin tocarla directamente, ya que según la ley mosaica, tocar el arca directamente resultaba en muerte instantánea. Este detalle no era meramente simbólico. Varios relatos bíblicos narran muertes causadas por contacto directo con el objeto sagrado. Contenido sagrado. Según la tradición bíblica, el arca contenía 3 elementos de suprema importancia religiosa. El primero y más importante eran las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, escritas por el dedo de Dios según el relato del Éxodo. Estas tablas representaban el pacto o alianza entre Dios y el pueblo de Israel. De ahí el nombre Arca de la Alianza o Arca del Pacto. El segundo elemento era una vasija de oro conteniendo maná, el alimento milagroso que sustentó a los israelitas durante sus 40 años en el desierto. Este maná representaba la provisión divina y el cuidado de Dios por su pueblo en las circunstancias más adversas. El tercer objeto era la vara de Aarón que floreció, un símbolo del sacerdocio legítimo y de la autoridad religiosa establecida por Dios. Sin embargo, algunos textos bíblicos posteriores, particularmente en 1 Reyes 8:9, sugieren que en el momento de la dedicación del templo de Salomón, el arca contenía únicamente las tablas de la ley. Esto ha generado debates entre eruditos sobre si los otros objetos fueron removidos en algún momento o si existían diferentes tradiciones sobre el contenido exacto del arca. Significado religioso y cultural. Para el antiguo Israel, el arca representaba mucho más que un objeto religioso precioso. Era literalmente el trono terrenal de Dios, el punto de contacto entre lo divino y lo humano. El espacio entre los 2 querubines sobre el propiciatorio era considerado el lugar donde Dios se manifestaba y desde donde hablaba a Moisés y posteriormente a los sumos sacerdotes. El arca simbolizaba la presencia misma de Yahvé entre su pueblo. Cuando los israelitas viajaban por el desierto, el arca iba al frente de la columna, guiando al pueblo. En las batallas, su presencia garantizaba la victoria divina, como se narra en la conquista de Jericó, donde el arca jugó un papel central en la legendaria caída de las murallas. El poder atribuido al arca era extraordinario y temible. Los relatos bíblicos describen cómo causaba plagas a los filisteos cuando la capturaron, cómo podía otorgar victorias militares imposibles y cómo su presencia santificaba el espacio donde se encontraba. Este poder no era algo que pudiera manipularse o controlarse.
Las narraciones enfatizan repetidamente que acercarse al arca sin la preparación ritual adecuada o con intenciones impuras resultaba en consecuencias fatales. Historia documentada del arca. Período del desierto y la conquista de Canaán. La historia documentada del arca comienza en el monte Sinaí, donde, según el Éxodo, fue construida por Bezalel y sus artesanos bajo la supervisión directa de Moisés. Durante los 40 años de peregrinación por el desierto, el arca residía en el tabernáculo, una tienda sagrada portátil que servía como santuario móvil para los israelitas nómadas. El arca acompañó a los israelitas en todos sus desplazamientos. Cuando el campamento se movía, los levitas de la familia de Coat eran los únicos autorizados para transportarla, siempre utilizando las varas designadas y nunca tocándola directamente. El proceso de preparación para mover el arca era elaborado. Primero debía ser cubierta con el velo del santuario, luego con pieles de tejón y finalmente con un paño completamente azul. Durante la conquista de Canaán, bajo Josué, el arca desempeñó roles militares y ceremoniales cruciales. El relato más famoso es la conquista de Jericó, donde sacerdotes llevaron el arca alrededor de las murallas de la ciudad durante 7 días. En el 7º día, después de dar 7 vueltas, tocaron las trompetas y el pueblo gritó, provocando el colapso milagroso de las murallas. Aunque los historiadores modernos debaten la historicidad literal de este evento, el relato ilustra el papel central del arca en la identidad y campañas militares israelitas. El arca también estuvo presente en el monte Ebal, donde Josué construyó un altar y renovó el pacto entre Dios e Israel. Posteriormente, residió en varios lugares durante el período de los jueces, incluyendo Gilgal, Betel y finalmente Silo, donde permaneció durante varios siglos en un santuario más permanente. La captura filistea y el retorno. Uno de los episodios más dramáticos en la historia del arca ocurrió aproximadamente en el año 1050 a.C., durante la batalla de Afec contra los filisteos. Los israelitas, después de sufrir una derrota inicial, decidieron traer el arca de Silo al campo de batalla, creyendo que su presencia garantizaría la victoria. Esta decisión demuestra cómo el arca era vista no solo como un símbolo religioso, sino como un objeto con poder intrínseco. Sin embargo, los resultados fueron catastróficos. Los filisteos derrotaron nuevamente a Israel, mataron a los 2 hijos del sumo sacerdote Elí que custodiaban el arca y capturaron el objeto sagrado. Esta derrota fue interpretada como un juicio divino sobre la corrupción del sacerdocio y el estado moral degradado de Israel. El anciano Elí murió al recibir la noticia, cayendo de su silla y rompiéndose el cuello. Los filisteos llevaron el arca como trofeo a Asdod y la colocaron en el templo de su dios Dagón. Aquí comienza una serie de eventos extraordinarios documentados en Primera de Samuel. La estatua de Dagón apareció caída frente al arca a la mañana siguiente. Cuando la volvieron a levantar, al día siguiente la encontraron nuevamente postrada, pero esta vez con la cabeza y las manos cortadas. Simultáneamente, la población de Asdod fue afligida con tumores dolorosos, posiblemente bubones, y una plaga de ratones devastó sus campos. Aterrorizados, los filisteos movieron el arca a Gat, donde ocurrieron los mismos fenómenos. La trasladaron luego a Ecrón, cuyos habitantes se negaron rotundamente a recibirla, temiendo el mismo destino. Después de 7 meses de plagas y terror, los filisteos consultaron a sus sacerdotes y adivinos, quienes aconsejaron devolver el arca a Israel con ofrendas de oro representando los tumores y ratones. El método de devolución fue diseñado como una prueba. Colocaron el arca en un carro nuevo tirado por 2 vacas que nunca habían llevado yugo, separando a las vacas de sus becerros. Si las vacas, actuando contra su instinto natural de regresar a sus crías, llevaban el arca directamente hacia territorio israelita, esto confirmaría que las plagas eran castigo divino y no coincidencia. Las vacas fueron directamente a Bet-Semes, mugiendo en el camino, pero no se desviaron. Los habitantes de Bet-Semes se alegraron al ver el arca, pero cometieron el error fatal de mirar dentro de ella. Según el texto bíblico, murieron 70 hombres por esta transgresión. Aterrorizados, los de Bet-Semes enviaron el arca a Kiriat Jearim, donde permaneció en la casa de Abinadab durante aproximadamente 20 años, cuidada por su hijo Eleazar, quien fue consagrado específicamente para esta tarea. El arca en Jerusalén. David y Salomón. El rey David,
Después de establecer Jerusalén como su capital alrededor del año 1000 a.C., decidió trasladar el arca a la ciudad, comprendiendo que la legitimidad religiosa era tan importante como el poder político. El primer intento de traslado terminó en tragedia cuando Usa, uno de los hombres que conducían el carro que transportaba el arca, extendió su mano para estabilizarla cuando los bueyes tropezaron. Murió instantáneamente por tocar el arca, un evento que aterrorizó a David y detuvo temporalmente el traslado. Después de 3 meses, durante los cuales el arca permaneció en la casa de Obed-Edom, quien fue bendecido durante ese período, David organizó un segundo intento siguiendo estrictamente las prescripciones rituales. Esta vez, el arca fue transportada por levitas usando las varas designadas, con sacrificios ofrecidos cada 6 pasos. David danzó con todas sus fuerzas delante del arca, vistiendo únicamente un efod de lino, en una expresión de humildad y júbilo religioso que su esposa Mical despreciaría, resultando en su esterilidad según el relato. El arca fue colocada en una tienda especial que David preparó en Jerusalén, donde permaneció durante el resto de su reinado. David deseaba construir un templo permanente para albergar el arca, pero según el relato bíblico, el profeta Natán le transmitió que esta tarea correspondería a su hijo, porque David había derramado mucha sangre en guerras. Salomón, quien reinó aproximadamente del 970 al 930 a.C., cumplió el sueño de su padre construyendo el primer templo de Jerusalén. Este fue uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos de la antigüedad, requiriendo 7 años de construcción y empleando a decenas de miles de trabajadores. El templo fue diseñado específicamente alrededor del arca, con el lugar santísimo, o Santo de los Santos, como su corazón. La dedicación del templo fue uno de los eventos más significativos en la historia de Israel. Salomón trasladó personalmente el arca desde la tienda de David hasta el lugar santísimo, un cuarto cúbico completamente oscuro de aproximadamente 10 metros por lado. El arca fue colocada bajo las alas de 2 querubines gigantes tallados en madera de olivo y recubiertos de oro, cada uno con una envergadura de 5 metros. Las varas del arca eran tan largas que sus extremos podían verse desde el lugar santo, aunque no desde fuera del santuario. En el momento culminante de la dedicación, cuando los sacerdotes salieron del lugar santísimo, una nube llenó el templo con tal intensidad que los sacerdotes no podían continuar ministrando. Esta nube, llamada la Gloria de Dios o Shekinah en la tradición posterior, representaba la presencia divina tomando posesión de su morada terrenal. Las menciones posteriores y la última referencia confiable. Después de la dedicación del templo, las menciones específicas del arca en los textos bíblicos se vuelven sorprendentemente escasas, lo cual en sí mismo es significativo. Durante los siguientes siglos, el templo sufrió varios saqueos y profanaciones que probablemente afectaron al arca. En el año 926 a.C., apenas 5 años después de la muerte de Salomón, el faraón Sisac de Egipto, identificado históricamente como Sheshonq I de la dinastía 22, invadió Judá y saqueó el templo. El texto bíblico en Primero de Reyes 14:25-26 menciona que se llevó los tesoros de la casa del Señor, pero no especifica si el arca estaba entre estos tesoros. Esta omisión ha llevado a algunos eruditos a especular que Sisac podría haberse llevado el arca a Egipto en este momento, aunque la mayoría considera más probable que Sisac se llevara objetos portátiles de valor evidente, mientras que el arca, por su significado religioso y su ubicación en el Sancto Sanctorum, podría haber sido respetado o protegido. Durante el reinado del malvado rey Manasés, 697 a 642 a.C., el templo fue profanado con ídolos paganos, incluso colocando una imagen de Acera en el lugar santo. Aunque no se menciona directamente, algunos estudiosos especulan que el arca podría haber sido removida del templo durante este periodo oscuro para protegerla de la profanación. La última mención clara y confiable del arca aparece durante el reinado del rey Josías, 640-609 a.C., quien implementó reformas religiosas radicales, destruyendo altares paganos y restaurando la adoración exclusiva a Yahvé. En 2 Crónicas 35:3, Josías ordena a los levitas: «Poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. No volveréis a llevarla sobre vuestros hombros». Esta declaración sugiere que el arca había sido removida del templo en algún momento anterior,
posiblemente para protegerla durante los reinados de reyes apóstatas como Manasés. Esta orden de Josías de redoblar el arca al templo es la última referencia bíblica definitiva a su existencia física. Josías murió en batalla en Megido en el año 609 a.C., enfrentando al faraón Necao II de Egipto. Después de su muerte, Judá entró en un periodo de rápido declive que culminaría con la destrucción babilónica apenas 2 décadas después. La destrucción babilónica y la desaparición del arca. El contexto histórico. Para entender la desaparición del arca, debemos comprender el contexto geopolítico del siglo VII y principios del VI a.C. El imperio asirio, que había dominado el cercano oriente durante siglos, colapsó bajo los ataques combinados de los medos y los caldeos, babilonios, entre 615 y 609 a.C. De las cenizas del imperio asirio surgió el poderoso imperio neobabilónico bajo Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor II. Judá, un pequeño reino que había sobrevivido pagando tributo a Asiria, ahora se encontraba atrapado entre 2 potencias, Egipto al sur y Babilonia al norte. Los reyes de Judá cometieron el error fatal de rebelarse contra Babilonia, confiando en el apoyo egipcio que nunca llegó de manera efectiva. Las invasiones babilónicas. Nabucodonosor II invadió Judá en 3 ocasiones distintas, cada vez con consecuencias cada vez más severas. La primera invasión ocurrió en el año 605 a.C., poco después de que Nabucodonosor derrotara a los egipcios en la batalla de Carquemis. Esta campaña fue relativamente menor, pero estableció el dominio babilónico sobre Judá. La segunda invasión llegó en 597 a.C., después de que el rey Joaquín se rebelara contra Babilonia. Esta vez, Nabucodonosor sitió Jerusalén. El joven rey Joaquín, quien había reinado solo 3 meses después de la muerte de su padre Joaquín, se rindió. Los babilonios saquearon el templo y el palacio real, llevándose tesoros y deportando a unos 10.000 habitantes, incluyendo a la élite política, militar y artesanal. Entre los deportados estaba el profeta Ezequiel, cuyo libro proporciona valiosa información sobre este periodo. El inventario bíblico de lo que los babilonios se llevaron en 597 a.C. es detallado: tesoros del templo, objetos de oro y plata, pero significativamente no menciona el arca. Este silencio es elocuente. Si el arca hubiera sido capturada, seguramente habría sido el trofeo más prestigioso y habría sido mencionado específicamente. Nabucodonosor instaló a Sedequías, tío de Joaquín, como rey vasallo. Sin embargo, Sedequías cometió el error catastrófico de rebelarse, nuevamente esperando ayuda egipcia. Esta tercera rebelión provocó la ira total de Nabucodonosor. La destrucción del 586 a.C. La tercera y final invasión babilónica comenzó en enero del año 588 a.C. El asedio de Jerusalén duró aproximadamente 18 meses, un periodo de horror inimaginable descrito vívidamente en el libro de Lamentaciones. La hambruna fue tan severa que hay referencias al canibalismo. Las murallas fueron finalmente derribadas en julio del 586 a.C. Lo que siguió fue una destrucción sistemática y total. Los babilonios quemaron el templo de Salomón, el palacio real y todas las casas importantes. Derribaron las murallas de Jerusalén. La élite restante fue ejecutada o deportada. Jerusalén quedó reducida a ruinas humeantes, con solo los más pobres dejados para cultivar la tierra. El libro de 2 Reyes 25, 13 al 17 y Jeremías 52, 17 al 23 proporcionan inventarios detallados de los objetos del templo que los babilonios se llevaron: las columnas de bronce, Jaquín y Boaz,